Bienvenidos, manitas. Muebles de jardín simulando el ratán o el mimbre en miniatura. Acompañarme que empezamos. Vamos a hacer un par de silloncitos de este tipo y una mesita redonda. Necesitamos hilo, alambre, un trocito de maderita y para el cojín de los silloncitos corcho por expand o incluso goma eva y un trocito de tela. Vamos a empezar por la base y para ello madera de balsa de 3 milímetros de grosor. Nos hacemos una plantilla, un rectángulo de 3,8 por 3 centímetros. Redondearemos estas dos esquinas y la marcamos en la madera. Antes de recortarla, vamos a marcar los orificios para después pasar el alambre. Lo hacemos ahora porque nos será más fácil manejar este trozo grande que uno pequeñito. Vamos a marcar primero todo alrededor a unos 2 milímetros del borde y entre ellos vamos a dejar unos 3 milímetros. Yo he hecho 30 puntitos. Aquí no importa que tengamos número par o impar de alambres. Vamos a tejer sin dar vueltas, ida y vuelta, con lo cual da igual que sea número par o impar. Yo aquí tengo 30, número par. Ahora vamos a hacer las marcas en la parte de delante, aquí, y aquí sí que tenemos que hacer los orificios para que la suma de todos sea número impar, porque por la parte de arriba, como veis, solo vamos a tejer el respaldo, pero por la parte de abajo lo vamos a tejer en círculo, todos a la vez, con lo cual aquí sí que es importante que nos quede número impar para conseguir este patrón. Tengo 30, pues aquí voy a hacer 9 orificios. Para ello vamos a necesitar o bien una taladradora, una multiherramientas, o también hay taladros manuales. Si tenéis taladro manual lo vais a poder controlar mucho mejor, sobre todo en estos orificios de aquí de la parte delantera. Estos de que rodean todo el asiento los vamos a hacer orificios pasantes. Estos de aquí sería hacer los orificios por la parte de atrás sin que llegue a pasar del todo. Yo, como estoy utilizando esta multiherramienta, me es más complicado controlar la profundidad aquí en una pieza tan finita de 3 milímetros. Así que yo los hago todos pasantes, no importa, porque esto de aquí, como veis, con la almohadita no se va a ver. Una broca súper finita de 1 milímetro y vamos a empezar a hacer todos estos orificios. Y ahora sí que ya recortamos esta forma con un cúter y despacito, dando varias pasadas. Y pulimos o bien con una lija fina o una lima de uñas. Alambre de 1 milímetro de grosor. Tenemos que meterlos por los orificios que acabamos de hacer. Vamos a cortar para esta primera parte de aquí, que recordar que yo hice 30 orificios, vamos a cortar 26 alambres de 8 centímetros de largo, más o menos. Nos va a sobrar, que después ya recortaremos. Y 4 alambres de 12 centímetros de largo. Estos 4 alambres van a ser las patas y tenemos que doblarlos a 3,5 centímetros. Yo ya tengo estos 3 aquí doblados, así que me voy a guiar por estos. Vamos a marcar en estos primeros orificios de las esquinas para las dos primeras patas delanteras. Contaremos 10 orificios y marcaremos. Ahí irán las otras dos patas. En estos 4 orificios colocaremos estos alambres. En el resto de la parte de aquí, estos otros. El de las patas, la parte que hemos doblado, para la parte baja. El resto de alambres los colocaremos hasta la mitad.
Con todos los alambres colocados, los aseguramos con una gotita de adhesivo instantáneo. Con el adhesivo ya seco pasamos a darle color. Yo estoy utilizando pintura tiza en el tono crema, un color muy similar al hilo que vayáis a utilizar para tejer la sillita. Vamos a empezar a tejer esta parte de aquí arriba. El hilo que voy a utilizar es un hilo finito, es de 1 milímetro de grosor. Yo he comprado este en un bazar, hilo de algodón del número 5. El entramado que vamos a hacer va a ser: por un alambre por delante pasaremos el hilo, el siguiente por detrás, el tercero por delante, el cuarto por detrás. Así vamos a hacer un zigzag pasando por delante y por detrás de cada alambre. Como no estamos tejiendo un círculo, que vamos a tejer una vuelta y volvemos hacia atrás en la siguiente vuelta, por eso os decía que no hacía falta que fuese ni par ni impar, porque cuando yo acabo aquí por delante, por ejemplo, le doy la vuelta al alambre y paso al otro lado por detrás y se va haciendo este zigzag. ¿Esto por qué se me ha hecho? Porque tanto al ir como al volver he pasado el hilo por el mismo sitio. En una vuelta por delante, en la siguiente también lo pasé por delante. Entonces se quedan estos espacios. Esto ha sido un error. No queda feo, parece que sea un diseño de la silla. Voy a intentar equivocarme aquí de la misma manera. No creo que lo consiga, pero bueno, vamos a intentarlo. La parte de abajo es la que los alambres que hicimos de pata doblados, la doblez está para la parte de abajo, ¿vale? En la parte de arriba son alambres simples. Nos vamos al primer alambre, puntito de adhesivo instantáneo, colocamos el alambre y esperamos a que se seque. Cortamos el exceso y empezamos. Este primero lo pasamos por delante del primer alambre. Las 3 o 4 primeras vueltas son las que más nos van a costar, porque los alambres todavía no están en su sitio. Cuando ya tenemos 3 o 4 vueltas tejidas, el propio hilo ya endereza el alambre. Así que vamos a ir con cuidado en no equivocarnos. El primer alambre por delante, nos vamos al segundo alambre y lo pasamos por detrás. Tenemos que ir tensando el hilo y bajándolo, apretándolo. El siguiente alambre por delante, pues nos pasamos al cuarto alambre por detrás. Ya os digo que tanto alambre juntito a mí me marea, así que voy con cuidado. Siguiente alambre por delante, el de al lado por detrás. Al estar tejiendo en un espacio tan pequeñito y los alambres tan juntitos se nos complica un poco, pero no tenemos prisa, ¿no os parece? Ya hemos terminado la primera vuelta, estamos en el último alambre, lo pasamos, lo enrollamos y lo sacamos hacia la parte exterior. Y continuamos. El alambre estaba por detrás, pues ahora lo pasamos por delante. Este otro estaba por delante, pues lo pasaremos por detrás. Vamos haciendo el zigzag. Segunda vuelta, pues hacemos lo mismo. Este último alambre le damos la vuelta y seguimos tejiendo. Donde estaba tejido por delante, lo pasamos por detrás.
Y así vamos a ir tejiendo hasta tener 1 centímetro más o menos. Ya hemos llegado al centímetro y ahora vamos a abrir un poquito los alambres para darle esta forma. Cuando hagáis la primera, la abrís, bueno, pues hasta la forma que más os guste. Cuando hagáis la segunda, intentad que os queden igual. Y para abrir, para no forzar la maderita, cogemos de la parte de abajo de los alambres y los abrimos hacia afuera. Y vamos a tejer otro centímetro más hasta llegar a esta esquina. Pues ya tenemos el tejido 2 centímetros hacia arriba y ahora vamos a hacer esta disminución, que de aquí la parte de delante es más bajita que la parte de atrás. Si os fijáis, he intentado simular el fallo que cometí aquí en esta silla y no ha habido manera, no me salía igual, así que aquí lo he hecho correcto, como tocaba. Una quiere hacerlo mal y no puede. Vamos a ir haciendo esta curva. Y es muy sencillo, cuando llegamos a este primer alambre lo rodearíamos para continuar con la siguiente vuelta. Bueno, pues este lo vamos a omitir, vamos a acabar en el segundo alambre y en esta parte de aquí también. En vez de dar la vuelta en este alambre, yo doy la vuelta en este, como me pide el tejido. Me pide ir por detrás, pues yo paso por detrás. Y continúo. Este primer alambre ya no cuenta. Y lo mismo cuando llegamos a esta parte. El primer alambre ya no cuenta, así que damos la vuelta en el segundo alambre. Y volvemos hacia atrás. Volvemos al inicio, pues otra vez lo mismo. Este primer alambre no contaba, pues este segundo ahora tampoco va a contar. Aquí ya damos la vuelta y lo que estamos haciendo es ir en disminución hacia arriba. Cuando llegamos aquí, igual, ya son 2 alambres los que no cuentan, pues aquí damos la vuelta. La siguiente vuelta vamos a dejar 4 alambres, en vez de 3, 4 que ya no cuenten, para que la pendiente sea más pronunciada. Yo estoy dejando estos alambres libres, pero la forma la podéis escoger vosotros. Podéis ir haciendo de uno en uno, empezar en vez de a los 2 centímetros al 1,5 cm, eso ya según vayáis viendo vosotros, la forma que le queréis dar. Cuando llego aquí, aquí dejé 4 libres, pues aquí también tengo que dejar 4 libres. La cosa es que los alambres libres que dejéis en un lado, que sean igual en el otro lado. Pues vamos a ir haciendo estas disminuciones hasta llegar a esta altura de aquí, entre 2,5 y 3 centímetros. Ya hemos llegado al final. Puntito de adhesivo instantáneo, pegamos la puntita y cortamos el hilo. Puntito de adhesivo instantáneo en cada alambre. Dejamos secar y cortamos los alambres. Ahora vamos a tejer esta parte de aquí abajo, que ahora sí que la vamos a tejer en círculo. Vamos a colocar los 9 alambres en los 9 orificios que nos quedan aquí, por la parte de abajo, y los vamos a colocar de manera que aquí se nos quede al ras. Haremos lo mismo, puntito de adhesivo instantáneo,
Pintaremos esos alambres y tejeremos en círculo como hemos hecho aquí. Ahora lo vamos viendo. Pues ya lo tengo listo para empezar a tejer. Si os fijáis, he cortado un poquito los alambres. No necesito que sean tan largos porque tan solo voy a tejer 1 centímetro más o menos. Los de las patas, esos sí que los he dejado con el largo que tenían. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Gotita de adhesivo instantáneo, colocamos el hilo y empezamos a tejer en zigzag. Una vez ya hemos tejido ese centímetro, antes de cortar el hilo, vamos a ir forrando la pata en donde hemos terminado. Cada pata tiene que medir 2 centímetros, igual que estas. Antes de seguir forrando el resto de patas, para que nos sea más cómodo, vamos a colocarle puntito de adhesivo instantáneo, como hicimos aquí en la parte de arriba, y cortamos los alambres. Para rematar los bordes, un cordoncillo trenzado. Un alambre fino que he enrollado con hilo, para darle un detalle en la parte frontal de la silla. Le doy forma y pego. Cola blanca rebajada con un poquito de agua que aplico en todo el silloncito y dejamos secar. Y mientras la cola se seca, hacemos un cojín. Una plantilla un poquito más pequeña que la que utilizamos para el asiento. Esta es de 3,2 por 2,5 y también hemos redondeado las dos esquinas superiores. Un trocito de corcho de Forex, marcamos y cortamos.
Para hacer esta pieza podéis utilizar el material que tengáis, cartón, goma eva, corcho de bolitas, lo que tengáis. Yo estoy utilizando este Porex que es azul, tenía un restito y lo quería aprovechar. Y precisamente porque es azul, tengo que pintarlo de un color clarito, porque la tela que estoy utilizando se puede transparentar ese color. Lo forramos con la tela y ya estará listo. Y lo pegamos con cola blanca en el asiento. Pues ya están listos los dos silloncitos, ahora pasamos a por la mesa. Para la parte superior de la mesa, maderita de balsa de 3 milímetros de grosor y de 5 centímetros de diámetro. A medio centímetro del borde he hecho 43 orificios, exactamente igual que en las sillitas. Unos 3 milímetros de separación en cada uno de ellos. Como vamos a tejer en círculo, necesitamos que los alambres sean número impar. Otra pieza en madera de balsa de 1 milímetro para rematar la parte superior, porque como me pasó con las sillas, al hacerlo con la multiherramienta y esto ser tan finito, es muy complicado el no pasarte por el otro lado a la hora de hacer los orificios. Así que yo atravieso y después ya remato y oculto. Para eso va a ser esta pieza, 43 alambres de 3,5 centímetros de longitud. Y como va a ser una mesita de 3 patas, pues 3 alambres de unos 15 centímetros más o menos. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con los silloncitos. Colocamos todos los alambres, los fijamos con adhesivo instantáneo y lo pintamos del color crema. Para tejer comenzamos con uno de los alambres, es indiferente, y vamos a ir pasando el hilo por delante de un alambre, por detrás, por delante, por detrás, así dando vueltas hasta terminar el tejido. 1 centímetro, centímetro y medio más o menos. Al final yo he tejido 1 centímetro. Fijamos el hilo con adhesivo instantáneo y cuando esté seco cortamos los alambres. Rematamos con un cordoncito trenzado. Estos 3 alambres que eran más largos son para las patas y lo primero, doblarlos a la mitad y los enrollamos con el hilo. Y ahora vamos a darle forma a las patas. Una curva y doblamos en la parte de arriba. Y esta parte que hemos doblado la pegamos en el interior, en el tejido, con la curva hacia adentro.
Y en esta zona de aquí, de la curva, en donde se acercan las 3 patitas, con hilo enrollamos y las atamos. Y ahora es cuando buscamos la altura de la mesa, doblando esta parte de aquí. Yo en un principio iba a hacer una mesita de té, una mesita bajita, y corté alambre, le puse puntito de adhesivo instantáneo y corté lo que me sobraba. Pero ahora estoy pensando que me hubiese gustado una mesa normal, así que vamos a ver lo que sale. De la parte esta de aquí vamos doblando. Cola blanca rebajada con agua, como hicimos con los 2 silloncitos, y lista la mesa. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, primeras piezas que hemos hecho para la miniatura de la Galería Invernadero. 2 silloncitos de ratán o mimbre a juego con su mesita. Espero que el vídeo de hoy os haya gustado. Si es así, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo con amigos, conocidos, familiares, en vuestras redes sociales, porque eso es algo que me ayuda un montón. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.